Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Muchas veces se nos plantea la siguiente duda: ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacer ejercicio después de comer? Cuando hablamos de hacer ejercicio después de comer, evidentemente todo es bastante relativo, porque no es lo mismo comerse una alubiada que una tortilla francesa. De esa manera, evidentemente, tendremos más o menos periodo de tiempo o de margen que deberemos esperar después de la ingesta de los alimentos para comenzar a realizar ejercicio físico. Y no solo eso, sino que también va a depender del tipo de ejercicio físico que vayamos a realizar, de su duración y sobre todo de su intensidad. Si yo, por ejemplo, después de comer voy a ir no sé, pues hacer yoga o pilates, pues igual es más fácil que lo pueda hacer en un periodo de tiempo más breve. Pero si yo después de comer voy a correr 15 kilómetros, pues igual necesito esperar un poco más de tiempo. Bueno, digo 15 kilómetros por decir una cifra, pero imaginaros si me voy a poner a correr una maratón después de comer una alubiada. Bueno, pues en esos casos, evidentemente, seguro que voy a tener problemas durante la carrera. ¿Cuáles son las consecuencias o los inconvenientes, ¿no?, de entrenar después de comer? Pues el principal inconveniente es que mi cuerpo tiene que dividir recursos. ¿Qué recursos? La sangre, sobre todo. Bueno, cuando hablamos de la sangre no quiere decir que esto vaya a ser como mitad de la sangre para ti, mitad para ti. No es que se repartan así exactamente, pero evidentemente si yo necesito, imaginaros, a mi sistema circulatorio para llevar mayor cantidad de oxígeno a las fibras musculares y mayor cantidad de nutrientes, si al mismo tiempo esas células sanguíneas están recogiendo nutrientes del sistema digestivo que tienen que llevar a su lugar adecuado, pues a veces puede haber cierta incompatibilidad. ¿Y qué es lo que va a priorizar el cuerpo? Bueno, pues en los casos de digestión más ejercicio físico puede haber una priorización del ejercicio físico. ¿Y eso qué consecuencia tendría? Pues, por ejemplo, un corte de digestión o una mala digestión, aparición de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, calambres musculares podrían aparecer también con cierta frecuencia, y por lo tanto no creo que sea nada interesante someter a nuestro cuerpo a ese estrés, ¿no?, de tener que decidir sobre qué función de las dos priorizar. Claro, si mi cuerpo decide, por lo que sea, que a veces las tomas de decisión de nuestro cerebro son independientes de nuestra voluntad, si decide que la digestión en ese momento es más importante, evidentemente el rendimiento deportivo cae en picado, algo que tampoco nos interesa en esos momentos, porque lo que queremos al hacer el ejercicio físico evidentemente suele ser alcanzar nuestros objetivos, es decir, tener un buen rendimiento físico. Así que vamos a ver más o menos cómo tendríamos que organizar las comidas y los entrenamientos para evitar, como os digo, esa interferencia entre el sistema digestivo y el músculo esquelético, que nos permite entrenar con mayor eficacia. Generalmente se suele recomendar esperar un tiempo de alrededor de 2 o incluso 3 horas, dependiendo del tipo de alimentos que hayamos ingerido. ¿Por qué? Porque es el tiempo que necesita nuestro cuerpo, sobre todo para finalizar completamente la digestión a nivel del estómago. Esa digestión puede tardar más o menos dependiendo del tipo de nutrientes que hayamos ingerido. Si yo ingiero carbohidratos, la digestión es rápida. Si ingiero proteínas, podríamos decir que la digestión es media. Si ingiero grasas, la digestión es larga, más lenta.
Si combino todos, evidentemente, pues cada uno irá a su ritmo de digestión. Por lo tanto, si yo sé que voy a hacer ejercicio físico, me conviene evitar o reducir al máximo la ingesta de grasas. ¿Por qué? Porque tardan más tiempo de digestión y por lo tanto puede haber una mayor interferencia en ese momento de los entrenamientos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo quiero entrenar después de desayunar. Vale, pues entreno en ayunas, que es más fácil. Bueno, no todas las personas están preparadas para entrenar en ayunas largas, porque tenemos que sumar el tiempo de ayuno de todo el descanso, el periodo de descanso nocturno, que podría incluso llegar a agotar los depósitos de glucógeno. Y en este caso hace falta una muy buena flexibilidad metabólica para conseguir mantener el rendimiento. Esos entrenamientos, si son muy largos, ahí también podríamos tener un descenso del rendimiento deportivo por ausencia del aporte de energía previo a esos entrenamientos. Alimentos de fácil digestión, por ejemplo, previos al ejercicio físico en el desayuno, podríamos tener el yogur, los huevos, la avena, por ejemplo, en cantidades moderadas, para evitar que el estómago esté excesivamente lleno. Y tiempo de espera, pues entre media hora o una hora mínimo para poder entrenar después de desayunar. Evidentemente no todo el mundo reacciona de la misma manera y habrá personas que digan: a mí no me afecta para nada. Ahí también es, como os digo, parte de nuestro entrenamiento, el conocer cómo reacciona nuestro cuerpo frente a la ingesta de los alimentos. Siguiente ejemplo, vamos a entrenar después de la comida del mediodía. En estos casos se suele recomendar intentar entrenar antes de la comida, porque el momento posterior al ejercicio físico es un buen momento de absorción también y de aprovechamiento de los nutrientes. Es como si tuviésemos ese estímulo para aprovechar mejor aquello que vamos a ingerir. Pero imaginaros que, bueno, pues por vuestros horarios no es posible y tenemos que comer primero y entrenar después. En este caso, la ingesta del mediodía suele ser más abundante en energía, en nutrientes, en cantidad de alimentos, y aquí sí que tendríamos que planificar un suficiente tiempo entre la ingesta de los alimentos y el ejercicio físico, especialmente si ese ejercicio físico es de intensidad moderada alta. Si es un ejercicio físico leve de intensidad, podríamos acercarnos un poquito más a la hora de esa comida, alrededor de una hora, hora y media, 2 horas mínimo, si esa intensidad va a ser un poquito más alta, porque en ese caso, como os he explicado al principio, podemos encontrarnos con efectos secundarios bastante negativos, como por ejemplo un corte de digestión, que realmente no es nada agradable, por cierto. Bueno, en esos casos en los cuales vamos a entrenar después de comer, tenemos 2 opciones. Una, como hemos explicado en el desayuno, favorecer la ingesta de alimentos que sean de fácil digestión, más bajos en fibra y más bajos en grasa. De esa manera favorecemos que la digestión también sea más rápida y que tenga menos recursos. Si nosotros entrenamos después de la ingesta de carbohidratos de absorción más o menos rápida, bajos en fibra, es decir, no consumimos verduras, no consumimos legumbres, que podrían ser esos alimentos más ricos en fibra, en ese caso podríamos, incluso con el ejercicio físico, si empezamos de manera más suave, empezar a utilizar esos nutrientes que se están absorbiendo. Y en algunos casos nos puede favorecer a nivel de salud, podríamos decir, porque si incluimos en la alimentación más cantidad de carbohidratos, tenemos unos mayores requerimientos también para utilizarlos. De hecho, actualmente, y aquí me salgo un poco del deporte, me voy a la población general
en la cual las tasas de resistencia a la insulina y de diabetes cada vez son más altas, se recomienda, de hecho, moverse después de comer. Pero claro, un ejercicio suave, caminar. Y en ese caso se favorece la utilización directamente de esos carbohidratos que se están ingiriendo. Volvemos al lado de los deportistas. Sería una buena fuente de energía directa para mantener el rendimiento, siempre teniendo en cuenta el no entorpecer esa digestión, es decir, que ya esté casi terminado el proceso digestivo en el estómago y que estemos con un proceso absortivo, de absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Y ese proceso, como os digo, lleva al menos una hora. Esto también lo podríamos trasladar al post ejercicio físico. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para comer después de hacer ejercicio físico? Porque muchas veces se habla, ¿no? El después es muy importante, el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes y ahí, bueno, pues se pueden hacer una buena planificación, ¿no? Para poder mejorar ese momento en el cual el cuerpo es más receptivo. Bueno, también podríamos decir que es un poco relativo. Nuestro cuerpo en el post ejercicio físico está vamos a decir, se tiene que recuperar de un esfuerzo alto a nivel cardiovascular, a nivel muscular, y todo tiene que volver un poquito a relajarse. Es decir, en ese momento nuestro cuerpo no tiene tampoco suficientes recursos para empezar una digestión intensa. Si yo proporciono recuperadores, que pueden ser naturales o pueden ser suplemento, para comenzar a recuperar glucógeno, sustancias bioactivas, antioxidantes, carbohidratos, es decir, todo aquello, incluso proteínas que nos pueden ayudar a mejorar esa absorción de los aminoácidos a nivel muscular, bueno, pues en formato líquido, inmediatamente después del ejercicio físico, puede ser más conveniente que sólido. En ese caso se suele recomendar en sólido las frutas por su mayor contenido en agua. Es como si dijéramos un líquido sólido, ¿no? Ese consumo de frutas. Pero si yo me quiero sentar a comer un buen plato de pasta y pollo, por ejemplo, o de filete con patatas asadas, para empezar a recuperar verdaderamente, en ese caso tendríamos que esperar un poquito más. Podríamos decir que alrededor de una media hora aproximadamente, para darle tiempo a nuestro sistema cardiovascular a poder volver a funcionar a pleno rendimiento en todo nuestro cuerpo, incluido el sistema digestivo. Nos va a dar menos problemas digestivos que si nos sentamos inmediatamente después del ejercicio físico. Así que ahí también es importante ese cuándo, ¿no? Ese tiempo, ese margen que podemos darle a nuestro sistema digestivo, tanto antes como después del ejercicio físico. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.